personas. ¿Por qué acabar? ¿Por qué ese afán por terminar aquello que se empezó? Porque tienen ese deseo de iniciar con otra etapa de su vida. Seguramente la etapa de estudio pues la han disfrutado muchísimo por todo lo que se aprende. Seguro que pues no han querido quedarse ahí solamente en esa etapa como estudiantes, sino que han querido avanzar a la siguiente etapa. Han tenido que ser pacientes durante todo ese tiempo, dedicar muchas horas de estudio durante semanas, meses, años. Seguro de que han tenido que dedicar también mucha atención en sus estudios, quizás mientras no han estado estudiando, sino haciendo otras actividades, pues ha venido a su mente recuerdos sobre sus temas, ¿no?, de estudio. Muchas veces me pasó que estaba preparando un examen y me iba a descansar, a dormir, y lo que hacía era soñar sobre ese examen, ¿no?, resolviendo algunos problemas, problemas que pudieran ser motivo del examen. Sobre sus tareas o sobre sus trabajos pendientes también vienen a la mente muchas cosas cuando se es estudiante y se está viviendo, pues haciendo en otros momentos del día, haciendo otras actividades. Quizás muchos, cuando eran estudiantes, tuvieron que haberse alejado de algunas cosas que podían ser estorbosas, algunas cosas que los podían distraer, algunas prácticas que antes realizaban y que ahora como estudiantes pues no iban a poder realizar porque seguramente podían afectar sus estudios y afectar ese fruto que de sus estudios podía esperar. Entonces tuvieron que haberse alejado de esas cosas. Y ese tiempo que recordaban, que utilizaban en esas cosas, pues luego lo trataron de aprovechar al máximo en las cosas del estudio. Seguro para muchos les gustó, les dio gusto y el poder disfrutar, el aplicar los conocimientos que iban aprendiendo, aplicarlos en su vida cotidiana. Muchos que empiezan a estudiar algo, puede ser, hablemos de la preparatoria, una carrera universitaria o una carrera intermedia, muchos se ven llamados a practicar, a conseguir trabajos afines a lo que están estudiando y comienzan a aprovechar y a disfrutar de ese conocimiento que es su motivo de estudio. Como en todo, pues habrán tenido ustedes, si lo recuerdan, compañeros de estudio muy aplicados y otros quizás no tanto, pero en todos seguramente estuvo ese deseo de seguir avanzando y culminar con esas etapas de estudio. Definitivamente pues la etapa de estudiante fue algo muy bueno, pero seguro todos anhelaron terminarla y pasar a una etapa mejor. Como creyentes, nuestra vida actual tiene ciertos parecidos con la dura etapa de estudiante. El camino del estudiante alejándose de distractores que lo pueden perjudicar y concentrándose en lo que ahora estudia, también tiene un parecido con el caminar del creyente. La siguiente etapa deseada, aquella que comienza a partir de que terminan esos estudios, por el estudiante también tiene algunas semejanzas con lo que deseamos de nuestra vida futura en la eternidad. Veamos ahora con detalle bíblico esos aspectos de una etapa buena, como en el caso del estudiante, pero ahora en nuestra vida como creyentes, pero que es de preparación para otra etapa mucho mejor y grandemente anhelada, como es estar en la presencia del Señor. Vamos, hermanos, a nuestro pasaje de esta predicación, que es 1 de Pedro 1, versículos 8 y 9. Pero para tener su contexto completo, vamos a empezar leyendo desde el versículo 3.
Primera de Pedro 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, hermanos. Señor Padre Santo, te damos gracias, Padre Todopoderoso, Padre Eterno, misericordioso. Te agradecemos, Señor, por estar contigo en este momento, que tú nos has prometido que cuando estemos reunidos para adorarte, vas a estar junto con nosotros. Te pedimos, Padre misericordioso, que puedas disponer de nuestro corazón, que nos puedas abrir el entendimiento, Señor, que tu palabra pueda ser clara para nosotros, que podamos ser redarguidos, Señor, que nos arrepintamos, Padre Santo, porque esa palabra de verdad nos hace caer en cuenta de toda nuestra maldad, de nuestro pecado, de lo duro que somos, Señor, de lo tercos que somos. Perdónanos, Padre Santo, líbranos, Padre misericordioso. Ayúdanos, por favor, a entender esa verdad, a gozarnos al conocer qué es lo que tenemos nosotros desde ahora por estar con la gracia inmerecida que tú nos has dado. Ayúdanos a comprender, Padre Santo, el camino que tenemos frente a nosotros, esa vida que nosotros podemos tener en este momento, Señor, en espera de esa vida futura, Señor. Ayúdanos a gozarnos, Señor, a gozarnos en realidad por esa verdad tan maravillosa y gloriosa que nos das a través de tu palabra en estos versículos, Señor. Por favor, Padre misericordioso, utiliza a este tu siervo inútil para que tu palabra pueda ser llevada a tu pueblo con claridad. Por favor, obra en tu pueblo, Señor, para que nuestros corazones puedan estar arrepentidos por nuestro pecado y contentos de una gran forma en todo lo que es aquello que proviene de ti, aquello que has decidido darnos, Señor. Permítenos, Señor, este gran gozo únicamente, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En los primeros años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, creció el pueblo de Dios por la predicación de la palabra por los apóstoles. Recordemos que ellos fueron enviados por la gran comisión que les encargó nuestro Señor. Esos apóstoles hicieron pues esa labor de predicar la palabra de Dios que habían aprendido en esos años que estuvieron con él. Algunos viajaron cerca, otros viajaron más lejos. Entre los viajes misioneros del apóstol Pablo, pues llevaron la palabra de Dios fuera de la zona de Judea. Habían iglesias en ese momento recién fundadas, recién establecidas, iglesias en diferentes ciudades, y una de esas iglesias estaba en Roma. Pero el pueblo de Dios pues no era bien visto. Como sabemos nosotros,
todo lo que tiene que ver con Dios, el mundo lo aborrece. No se prestaba el pueblo de Dios a ser idólatra, y ese era uno de los principales motivos que en ese momento pues hacía que les fuera muy difícil a ellos manifestar su fe en Cristo. En Roma estaba Nerón, y como lo hemos comentado con anterioridad, Nerón, en su afán de poder y de construir, él mismo quemó la ciudad y echó la culpa a los cristianos de haberla quemado, porque vio que el pueblo se había rebelado por ese acto tan barbárico, y echó la culpa a ellos. Y entonces el pueblo creyente tuvo que esparcirse y fueron perseguidos. Esta carta de Primera de Pedro fue escrita por el apóstol justamente para tratar de dar paz, dar gozo, dar tranquilidad, para animar a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos, aquellos cristianos que en ese momento pues no podían reunirse o tenían que hacerlo a escondidas, porque si los encontraban los iban a llevar a la cárcel, los torturaban, los podían matar. Él quería animarlos, el apóstol Pedro, quería recordarles su condición como nuevos creyentes, quería recordarles que ellos por el nuevo nacimiento habían adquirido una nueva condición, y esa condición les iba a dar mucho gozo. Quería que, meditando en su realidad, ellos pudieran ser fortalecidos en medio de la aflicción que él sabía que era necesaria para purificar y fortalecer esa fe salvadora que ellos tenían. Es importante notar que este pasaje pues, nos muestra la gracia de Dios al darnos la salvación por medio de Cristo, lo cual es un motivo para nosotros hoy día también de grande alegría. Nos muestra también que la fe es ese canal por medio del cual caminaremos para recibir la salvación plena cuando Cristo vuelva, pero que esa fe debe ser puesta a prueba mediante la aflicción para ser fortalecida, para que esté en la mejor condición posible para cuando lleguemos a estar en la presencia del Señor. Los versículos que leímos, desde el versículo 3 en adelante, pues nos muestran ese antecedente doctrinal que aquí pues Pedro está queriendo llevar a aquellos creyentes afligidos para tratar de motivarlos. Aún en medio de las pruebas, nuestra alegría, hermanos, por la verdad de la salvación recibida, no debe ser opacada, porque la fe que nos ha sido dada nos permite amar y confiar en Jesucristo, lo cual nos debe llenar de un gozo tan grande que realmente para nosotros es difícil de describir, es indescriptible, como lo dice nuestro pasaje, y también es glorioso. Es la verdad de nuestra salvación que podemos disfrutar desde ahora. Vamos a ver en el desarrollo de la predicación cómo aquello que nos da gran gozo y que ha sido prometido para nosotros y que está esperándonos en el cielo como una herencia incorruptible, podemos disfrutarla desde ahora mismo. Diario podemos gozar y disfrutar de esa verdad. Estos dos últimos versículos, el versículo 8 y el versículo 9 que acabamos de leer, son la parte práctica para el creyente de lo que es vivir a la luz de la verdad y en medio de la aflicción. Es una verdad que nosotros debemos aferrarnos a ella, debemos gozarnos en ella, debemos aprovecharla, debemos recordarla cada momento, si fuera posible. Estudiaremos nosotros en este pasaje de la palabra de Dios mediante los siguientes dos puntos. El primero, vamos a ver un sentimiento extraordinario que resulta de la fe, que tratará sobre el amor y la confianza
que como creyente plenamente debemos tener en Jesucristo. Y el segundo punto tratará acerca de ese gozo inexplicable por la manifestación actual de esa fe. Iniciamos, hermanos, entonces con nuestro primer punto, un sentimiento extraordinario que resulta de la fe. Vamos a nuestro pasaje nuevamente, primera de Pedro, vamos a el versículo 8, la primera parte. Dice esa palabra: Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Pedro quiere implícitamente recordar al creyente la verdad de que antes no podía amar a Jesucristo y que ahora, por la gracia de Dios, puede amarlo. Puede hacerlo única y exclusivamente por medio de la fe. Y ello debe continuamente alegrar y nos debe ser de refugio, aún en medio de la aflicción, en medio de las tristezas. Pero para que el creyente pueda hacerlo, es decir, pueda gozarse, debe entender claramente su condición, lo que era antes, lo que es ahora y lo que será en su futuro. Es decir, el creyente debe comprender lo que significa el Evangelio. Veamos lo que el creyente era antes de ser creyente. Debemos recordar que por el pecado original todo ser humano nace muerto, ¿sí? Está muerto espiritualmente, solo está vivo en su carne, como lo muestra la palabra de Dios en Romanos 3:23, refiriéndose a toda la humanidad como descendencia caída de Adán y Eva. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordamos que solo estaba Adán y Eva en ese momento y solo ellos habían desobedecido, pero ellos eran nuestros representantes. Y nadie después de ellos, ninguno de sus descendientes en toda la historia, puede haber hecho algo diferente a lo que hicieron ellos. Hubiéramos caído también si hubiéramos sido nosotros. Es por ello que en el entendimiento mundano del hombre natural, es decir, el hombre incrédulo, solo ama a lo que ve, a lo que toca, a lo que huele, a lo que escucha y a lo que puede palpar. Solamente cree en aquello que conoce a través de sus sentidos corporales. Se puede apreciar solamente y únicamente. Ellos creen en eso que se puede apreciar. Pero aunque esa es una gran verdad, pues no es la verdad absoluta, hermanos. Es decir, hay una verdad aún mayor que reúne todo, y esta verdad es el Evangelio. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como resultado del Evangelio, por la gracia de Dios para sus elegidos, nos ha hecho renacer, y por ello sus sentidos espirituales, nuestros sentidos espirituales como creyentes, han sido abiertos. Y es sólo así como el creyente puede comenzar a disfrutar de un nuevo conocimiento basado en la palabra de Dios, que le da la oportunidad de experimentar sentimientos espirituales como el amor por Jesucristo, que Pedro nos muestra en el pasaje de hoy. No sé si les haya sucedido que a veces deseamos haber visto a nuestro Señor Jesucristo en los tiempos de su primera venida. Seguramente sí. A mí me ha pasado un montón de veces. Yo, cuando leo la palabra y estamos leyendo sobre todo esos pasajes de los evangelios, vemos tantas cosas de nuestro Señor que deseamos haber estado ahí. Y a veces podemos llegar a pensar que quizás el hecho de haber estado ahí presente en ese momento hubiera levantado en nosotros un deseo
insaciable de amar a nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente eso es un error, porque es mejor creer en Él, ¿sí?, que haberlo visto. Muchos de los que lo vieron, lamentablemente no creyeron. Y eso nos hubiera podido pasar a nosotros, mis hermanos. Aquí la verdad y la perfección está en el Evangelio y en la gracia de Dios, que nos permite poder amar a nuestro Señor Jesucristo sin haberle visto. Gran cantidad de gente vio a nuestro Señor Jesucristo, incluso lo vio hacer milagros, le oyó, llegó a tocarlo, y realmente muy pocos de ellos creyeron. No es necesario que hayamos estado en Galilea con Jesús. A través del testimonio de Pablo, de Pedro, de los diferentes hombres que Dios utilizó para escribir su palabra, tenemos un testimonio que por la gracia de Dios llega a nuestro corazón y Dios nos permite creer sin haberlo visto. Y solo por el testimonio del Espíritu Santo morando en nuestros corazones llegamos a conocer y amar a nuestro Señor vivo. Para amar verdaderamente a alguien se debe llegar a tener una relación muy cercana con esa persona. Cada uno de nosotros lo sabemos que es así. Cuando amamos verdaderamente a alguien es porque estamos muy cerca a esa persona. Conocemos lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero para amar a Jesucristo, a quien no vemos con nuestros sentidos físicos, es solamente a través de un amor sobrenatural, que no viene de nosotros mismos. Ese amor sobrenatural es la obra de la gracia de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo, como Jesús mismo lo revela en Mateo 16, del 15 al 17, cuando dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que sois yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, aunque él sí percibió a Jesucristo con sus sentidos físicos, fue consciente de la gracia de Dios en él, por medio del Espíritu Santo. Él sabía, porque Jesús mismo se lo dijo, que esto no era por sus sentidos físicos, sino por medio de la fe. Una muestra de ello es que muchos en esos días, como ya lo vimos, vieron a nuestro Señor en persona. Lo escucharon y no creyeron en Él, ni lo amaron. Pero también sabía que esta fe debía ser probada, y por ello Él mismo tuvo que pasar por diferentes dificultades. En su vida como creyente superó diferentes dificultades, entre ellas la prueba de dar testimonio de Cristo, en medio de una situación muy peligrosa, en medio del patio de Caifás en el día anterior a la crucifixión de nuestro Señor, pero no pasó esa prueba. Sabemos que Pedro negó al Señor no una vez ni dos, sino 3 veces. Sufriendo amargamente por ello, pero por la gracia de Dios fue restaurado y su fe fortalecida, a fin de poder enfrentar posteriormente otros grandes sacrificios que le vendrían por el nombre de Cristo, tales que al cabo de su tiempo, de su vida, Él murió por amor a su Señor. Pedro entendía que la gracia de Dios no fue exclusiva del pueblo de Israel. Por ello, los gentiles que nunca habían visto a Jesús podían sentir, al igual que Él, un amor hacia el Señor. Pedro también comprendía que la fe de estos nuevos creyentes también debía ser probada, como lo estaba viviendo él mismo. Y que un gran consuelo que también ellos tenían era el conocer la verdad, aferrarse a ella y poder vivir con gozo aún en medio de la aflicción. Por eso Pedro escribe esta carta a ellos,
para alegrarlos, para concientizarlos de la verdad que Dios en su gracia les había dado al permitirles abrir sus ojos verdaderamente a la verdad, al cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. Por ello, en esta parte de su carta, Pedro recalca a sus destinatarios originales y también a nosotros mismos hoy día, que aunque estaban siendo afligidos en gran manera, la verdad de su nuevo nacimiento en Cristo era aún mayor, era gloriosa, y debían estar alegres por ello. No amábamos nosotros al Señor antes de tener su gracia, eso lo recordamos. Ahora por su gracia lo amamos, y en nuestro futuro cercano, lejano y eterno, por su gracia lo amaremos aún más. Por el amor de Dios para con nosotros, por medio de su Espíritu Santo, Él obra en nuestros corazones y nos cambia progresivamente hasta que en la eternidad seamos a la semejanza de Cristo, donde podremos amarle casi en forma perfecta. Y digo casi en forma perfecta porque la perfección es un atributo solamente de Dios. Este amor nos llevará a una entrega total y sincera a Él, donde lo amaremos con todo nuestro ser. Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es una verdad, mis hermanos, que nos debe permitir gozarnos aún en medio de la aflicción. Pero tenemos una lucha constante. Ya sabemos que por el pecado, la muerte espiritual vino al mundo y por ello el mundo no puede amar a Jesucristo. También sabemos que por la gracia de Dios para con sus elegidos, Él ha transformado el corazón de piedra en un corazón de carne en el creyente, y el creyente verdadero tiene la capacidad de amar a Jesucristo. Ahora preguntémonos, cada uno de nosotros, ¿amo a Jesucristo perfectamente? Hagámonos esa pregunta. ¿Amamos a Jesucristo verdaderamente, en forma perfecta? Seguro que no, porque si lo amáramos perfectamente, lo obedeceríamos también perfectamente. Entonces, mejor deberíamos preguntarnos: ¿amo a Jesucristo tanto como debería amarlo? Seguramente la respuesta otra vez sería que no. Entonces, más bien preguntémonos: ¿amo a Jesucristo de alguna forma? Reflexionemos en eso. ¿Amo a Jesucristo de alguna forma? Seguramente ahora la respuesta es sí. Para amar verdaderamente y en forma perfecta, correcta, no en forma perfecta, porque eso solamente lo haremos cuando estemos en su presencia, pero sí en la forma correcta. Para poder amar a Jesucristo de la forma correcta, debemos comprender tanto, pero tanto, nuestro pecado como la gracia manifestada en el sacrificio de Cristo. Debemos comprender muy bien el Evangelio. De lo contrario, se pueden presentar casos como los de aquellos que parecen muy dedicados y celosos en su fe, que deben cuestionarse si realmente aman a Jesús, ya que el solo celo y algunas buenas obras no son prueba real de amor verdadero hacia Él. O muchos que aman a una caricatura de Jesucristo y no al Jesucristo verdadero que se nos presenta en las Escrituras. ¿Cuántos creyentes, cristianos? O sea, pensemos incluso los católicos, son cristianos porque creen en Cristo. ¿Cuántos no cargan una estampita en su cartera? Es una caricatura de Jesucristo. ¿Cuántos no tienen esa estampita aquí presente en su mente y en su corazón? Es una caricatura de Jesucristo.
porque no han leído, no han conocido a nuestro Señor Jesucristo según la Escritura. Es una caricatura realmente lo que ellos aman según y en lo que ellos creen. Pero hay que tener cuidado, porque como nos lo advierte la palabra de Dios, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La falta de un mayor amor a Cristo puede estar relacionada, hermanos, con nuestra simpatía con el mundo. Es cierto que somos creyentes, se nos denomina santos porque somos apartados del mundo para servir a nuestro Señor. Pero, ¿qué tanto nos apartamos del mundo? Si amamos a Jesucristo, no debemos amar al estilo de vida del mundo. Recordemos que por la gracia de Dios estamos llamados a caminar y crecer en santidad, es decir, alejados cada vez más del mundo. Y eso no significa irnos a un monasterio, ni ir y comprar un lote por allá en la mitad del desierto y vivir allá. No. Eso significa que nos debemos alejar de toda práctica que vaya en contra de los preceptos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña lo que es bueno. Solo en ella podemos encontrar un criterio correcto para discernir entre lo bueno y lo malo. Quien busca realmente amar a Cristo requiere una relación personal con Él. Debe buscar con diligencia, conocerlo cada vez mejor a través de su palabra. Debe ser diligente en sus obligaciones como creyente, en sus devocionales, en su culto personal y en su culto en la iglesia. Amar a Jesucristo implica principalmente guardar sus mandamientos y obedecer su palabra, como nos lo dice la palabra de Dios mismo en Juan 14:15. Dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Recordemos lo que Jesús mismo dice acerca de sus mandamientos en Mateo 22, 36 a 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Un amor genuino a Jesús es algo sobrenatural. Es un milagro obrado por Dios en el nuevo nacimiento. Mi amigo, mi hermano, si verdaderamente crees en el Señor Jesucristo, puedes estar seguro que sin duda has nacido de nuevo. Lo que significa que has experimentado un milagro sobrenatural y por su gracia amas al Señor y lo obedeces. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahí nos está resumiendo también los dos grandes mandamientos: amar a Dios y a nuestro prójimo. Esto debe llenarnos de alegría tanta como lo veremos en nuestro segundo punto. Vamos a este segundo punto, hermanos. Es el gozo inexplicable por la manifestación actual de nuestra fe. Aún en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, es real para el creyente lo que nos dice desde la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9 de nuestro pasaje. Vamos a ese pasaje. Desde el versículo 8, la segunda parte, y el versículo 9. Vamos a incluir la última palabra del versículo 7, que es el sujeto, ahí en esta parte. Y diría así: Jesucristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Veamos con mayor detalle las verdades expuestas en esta parte de nuestro pasaje. Jesucristo, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis. Primero, amar sin haber visto, como ya lo vimos en el versículo anterior, en la primera parte de este versículo, perdón. Ahora, aparte de amar sin haber visto, creer sin haber visto. Como ya se expuso, nuestros sentidos nos dan el visto bueno para muchas de nuestras emociones, lo que tiene consecuentemente pues una relación directa con nuestras acciones. Preguntémonos, ¿quién puede creer sin primero haber visto? En el mundo, el impío puede llegar a decirte: estás loco. ¿Cómo puedes amar y creer en alguien que vivió hace 2000 años? ¿Cómo puedes amar y creer en alguien con quien ni siquiera puedes hablar? Alguien que no conoces, que no sabes bien quién es verdaderamente, no sabes qué gustos tiene, qué le disgusta o qué le ofende, dice el incrédulo. Que no podemos contarle nuestras penas, alguien que no pueda entender lo que nos duele, alguien que no nos pueda ayudar a resolver nuestros problemas. Y hasta paradójicamente puede llegar a decir por su desconocimiento: ¿cómo puedes amar y creer en alguien que no esté dispuesto a darlo todo por ti? La realidad, mis hermanos, es que el creyente verdadero, ese que fue escogido por Dios y forma parte de su pueblo, sabe que tiene a alguien en quien puede confiar y a quien puede amar. Porque lo dio todo por él. Si crees verdaderamente, sabes que nuestro Señor Jesucristo lo dio todo por ti. Hasta su vida y muerte en la cruz dio por ti. Como vemos, para el mundo, creer en Jesucristo sin haberlo visto es imposible. Pero como nos lo muestra el contexto de nuestro pasaje en el versículo 5, Dios Padre solo a sus elegidos y por su gracia los ha hecho renacer para darles salvación y como medio para preservarlos mientras aún se encuentren en este mundo, da a cada uno de ellos la fe como un don. Como lo reafirma el versículo de Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Por más de que nos esforcemos, hermanos, por más de que leamos, busquemos el significado, conceptos, prácticas de gente con fe, nosotros mismos, por nosotros mismos, no vamos a poder adquirir una fe. No una fe para salvación, no una fe verdadera, una fe salvadora. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El creyente solo por medio de la fe puede amar y creer en nuestro Señor Jesucristo. El creyente, y por la gracia de Dios, posee la fe, pero la tendencia natural por tener en nuestro corazón un remanente de pecado es que nuestra fe tambalee. Y es por ello que incluso Pedro, caminando al lado del Señor durante 3 años, estuvo nuestro Señor en su ministerio. Falló, Pedro falló, seguramente varias veces, y una de ellas fue la registrada en la Biblia cuando negó 3 veces al Señor en el patio de Caifás. Por su pecado remanente, es decir, el resto de ese pecado que aún mora en el corazón de cada creyente, que moraba todavía en el corazón de Pedro. No solo Pedro dudó de la verdad después de la crucifixión, los apóstoles y aquellos seguidores de Cristo también estuvieron muy asustados, incluso para el testimonio de su incredulidad. La Biblia nos muestra cómo Tomás dudó de la resurrección de Jesucristo. Y cuando el Señor fue a ver a sus discípulos por segunda vez, cuando se les apareció, reunidos ellos en domingo, le dice:
al apóstol, le dice el Señor, como está registrado en Juan 20, 24, 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas más incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como vemos, Jesús reprendió a Tomás por su incredulidad. Pero Tomás se humilló con una declaración de fe, creyendo reconoció a Jesús como su Señor, su Dios. La fe del creyente, mis hermanos, tambalea. Y es por ello que el antecedente de nuestro pasaje se nos indica que la fe debe ponerse a prueba mediante la aflicción para ser fortalecida. Es el caso de todo creyente y la Biblia misma nos da muchos ejemplos de hombres de Dios que se destacaron por su fe. Como ejemplo de fe tenemos a los apóstoles. Ellos creyeron y estuvieron dispuestos incluso a dar sus vidas por Él. Hebreos 11 nos muestra también la fe de algunos otros como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, entre otros. Después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, y hasta los tiempos actuales, han habido también numerosos casos de personas que creyendo en Jesucristo lo han dado todo por Él. Incluso han perdido hasta su vida por amor a Él y su verdad revelada en las Escrituras. Como también nos lo indica el contexto de nuestro pasaje, esa fe que nos ha sido dada por Dios y que nos permite amar y creer en Él, no puede permanecer siempre igual a como estaba pues cuando fue nuestro nuevo nacimiento. Sabemos que cuando nacemos de nuevo somos como bebés. Nuestra fe es pequeña, pero es fe salvadora. Esta fe no puede permanecer igual a como estaba en nuestro nuevo nacimiento. Esta debe ser fortalecida y debe ser puesta a prueba. Pruebas como la aflicción fortalecen la fe, pero aparte de ello, como creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar fortalecerla, como nos lo muestran pasajes como Hebreos 11, 6, la segunda parte, que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos muestra que el creyente no debe ser pasivo, sino activo en sus responsabilidades. Por otra parte, Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos dice ocupaos, es decir, preocupémonos por hacer algo. Dios hace crecer nuestra fe de diferentes maneras. El crecimiento es natural en la vida. Los creyentes deben avanzar en sabiduría y fuerza. Si no hay progreso espiritual, es necesario cuestionar nuestra vida espiritual. Aunque el crecimiento puede no ser visible, debe haber un desarrollo tanto en celo y buenas obras como en humildad y comunión con Dios. La fe crece
al ejercitarla y al vivir en santidad. Conoceremos mejor al Señor y a Cristo de esa forma, a nuestro Señor Jesucristo. Además, el uso diligente de las ordenanzas del Evangelio y la oración en privado son esenciales para ese crecimiento espiritual. Debemos entonces ser diligentes con nuestras obligaciones espirituales, disfrutar en gran manera de la alegría que causa el poder amar y confiar grandemente en nuestro Señor Jesucristo, y poder decir, como lo dice en nuestro pasaje, nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Hermanos, tenemos un gozo mucho mayor que cualquier gozo que pueda haber en el mundo. Para el mundo, si nos ponemos a pensar en cómo pensábamos antes o en cómo nosotros sabemos que piensa el mundo, para el mundo los motivos de gozo están muy lejos de lo que para el creyente verdadero es un motivo de gozo. El mundo se goza al estar alejado de Dios. Vive vidas según sus propios deseos. Rechaza enfáticamente los preceptos de Dios. Gozan vivir una vida llena de pecado y con ello, consecuentemente, ofenden a cada momento a Dios. Por otra parte, el deseo del creyente verdadero y sano está en vivir una vida para la gloria de Dios. En la Biblia podemos encontrar relatos de gran gozo, gozo del pueblo de Dios. Por ejemplo, podemos encontrar en el pasaje de Esdras 3, 11, 12 lo siguiente: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Se notaba gran gozo en el pueblo de Dios. Otros ejemplos de gozo grande, de grande alegría, si recordamos en la palabra, podemos pensar en el nacimiento de nuestro Salvador, un momento de grande gozo. La resurrección de Cristo, otro momento de grande gozo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo, también gran gozo. La conversión de los gentiles, también de gran gozo. Estos ejemplos, hermanos, al igual que muchos otros, describen ese gozo del pueblo de Dios. Aunque nosotros no estuvimos en esos momentos, por la gracia de Dios podemos comprenderlos, porque podemos experimentar gozos similares. Esos momentos de gran gozo que nos relata la Biblia no se han acabado ni se acabarán. Justo ahora estamos pasando por medio de ellos. Y por la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, podremos ser testigos de esos gozos, y que esos gozos incluso mejorarán de una forma que ni siquiera podremos imaginar. Y eso será cuando estemos en la presencia de Dios. Veamos, por ejemplo, el versículo de Esdras 3:11. Vamos a comparar ese gozo. Vamos a volver a leer. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Cómo no meditar, mis hermanos, en la palabra de Dios y gozarnos en nuestra realidad? Se gozó el pueblo de Israel en ese momento por el templo. Si meditamos nosotros en la palabra, tenemos mayor gozo nosotros, ahora mismo, porque somos rocas vivas, hermanos, que formamos parte del templo espiritual de Dios.
Esos hombres estaban viendo rocas físicas que formaban parte de un templo material, en donde sí, ellos tenían centrado esa esperanza, ese gozo de sentir a Dios mismo. Formamos parte de ese templo espiritual de Dios, cimentado sobre un mejor fundamento. Aquel templo tenía un fundamento de roca, sí. Nuestro fundamento es Cristo, sí. Es un mejor templo, el templo espiritual del cual somos parte, mejor que el templo físico de Israel, el cual incluso fue destruido, y que Jesucristo dijo que levantaría en 3 días. Y así fue, mis hermanos. Levantó un nuevo templo, del cual ahora nosotros somos parte. ¿Cómo no gozarnos en la palabra de Dios, hermanos? Todos somos parte de esa verdad que Cristo con su resurrección ya cumplió. Tenemos ahora una realidad más gloriosa que el templo de Jerusalén. Era solo una figura del mejor templo que tenemos hoy día. Analicemos el gozo que nos puede dar servirle al Señor y busquemos cómo es lógico seguirnos gozando en Él cada vez más y cada vez más frecuentemente para su gloria y honra. Hay además 2 características muy particulares que nos menciona este pasaje que diferencian al gozo que es por medio de la fe del gozo que se puede sentir en el mundo. Estas 2 características, las dice nuestro pasaje, son que el gozo es inefable y que el gozo es glorioso. Vamos a ver un poco más a detalle qué significa esto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando nos dice que el gozo es inefable? Si vamos al diccionario podemos encontrar que la palabra inefable significa que describe a algo que no puede ser dicho, que no puede ser explicado o descrito con palabras, generalmente por tener unas cualidades excelsas. En primer lugar, este gozo es inefable porque la alegría que lo produce es demasiado grande para poder contarla. No hay forma de poder comprender completamente esa verdad como para poder comentarla. Es imposible que podamos describirlo entonces. Pensemos en un hombre tan rico, pero tan rico, que tiene tanta riqueza, que no puede describirla porque no sabe cuánta riqueza tiene. También Pedro llama a nuestro gozo indescriptible, porque si intentamos describirlo a los incrédulos en el mundo, nunca nos van a entender. ¿Cómo podríamos describirle cuán dulce es la miel a alguien que no la ha probado? ¿Por qué dice el apóstol que el gozo que experimentamos es glorioso? Los gozos de este mundo no tienen verdadera gloria en ellos. Si miramos al hombre mundano que está más alegre y contento, pensemos, qué alegría, qué verdadera alegría hay en él. Cualquier supuesto gozo que viene tras el pecado es todo lo contrario a glorioso. No podemos decir que es glorioso algo del mundo, porque el mundo vive en pecado. El gozo del borracho, por ejemplo, pone al borracho por debajo incluso del nivel de las bestias. Pero hay un poder elevador en el gozo del cristiano, el gozo de la salvación, el gozo de poder adorar a nuestro Dios, el gozo de la gratitud que tenemos hacia Él, el gozo de amar a Dios, el gozo de ser convertido paso a paso en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el gozo de esperar su venida. Todo esto es alegría gloriosa, es decir, está llena de gloria. Por eso el pasaje nos dice que es glorioso. Vamos nuevamente a nuestro pasaje, pero vamos a leerlo completo enfocándonos en el versículo 9. Iniciemos desde la palabra Jesucristo al final del versículo 7. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. En el versículo 9 encontramos el sentido de ese gozo. Tiene sentido del gozo, el cual es obtener desde ahora en esta vida física esas manifestaciones evidentes de nuestra salvación. Podemos gozarnos, mis hermanos, desde ahora mismo en nuestra salvación, la cual tendrá su consumación al final del tiempo, al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estas son manifestaciones palpables, como lo acabamos de ver, y son el amor y la confianza que dice nuestro pasaje, que podemos tener en Cristo, incluso sin haberlo visto. Y en medio de situaciones difíciles, como las que vivía el pueblo de Dios, allá en esa época, cuando recién estaban siendo perseguidos por ser creyentes. Mis hermanos, si verdaderamente amamos a Jesucristo y ciertamente confiamos plenamente en Él, debemos tener una alegría que inunde todo nuestro ser. Debemos meditar en eso. Ciertamente hay problemas y aflicción. Y en muchas ocasiones la aflicción puede ser muy dolorosa, puede ser demasiado dolorosa incluso. Confía en Cristo. Recuerda que no habrá aflicción que sea demasiado fuerte, que no podamos soportar en sus fuerzas, en las fuerzas de Dios. Además de esto, si pensamos un momento en cómo lo ve el mundo y nos preguntamos ¿qué es lo peor que puede pasar en esta vida? La respuesta para el mundo es la muerte. Pero si pensamos nosotros como creyentes, mis hermanos, para nosotros la muerte es la puerta que nos pone frente a nuestro Señor. Como dice el apóstol, el vivir es en Cristo y morir es ganancia. Para nosotros es una puerta que nos da el encuentro con nuestro glorioso Señor y Salvador. Una puerta que nos conduce a una eternidad de gozo pleno, a la presencia de Dios mismo, en donde estaremos todo el tiempo adorando, cantando, alabando al nombre glorioso de nuestro Dios Trino. Mis hermanos, debemos ser conscientes de la verdad que por gracia de Dios en nuestro nuevo nacimiento nos ha sido revelado, que por su gracia podemos vivir y gozar por medio de nuestros sentidos espirituales y en medio de situaciones de aflicción. Debemos ser diligentes, hermanos, con los medios de gracia, aquellas responsabilidades que tenemos de practicar aquello que la palabra de Dios misma nos ha indicado que debemos practicar. Preguntemos si leemos, si reflexionamos sobre la palabra de Dios, o solo lo hacemos de vez en cuando nos sentimos afligidos. ¿Cuántas veces al día oramos para darle gracias a Dios por todo lo que nos da? ¿Qué tan sinceras, es decir, no mecánicas, son nuestras oraciones? ¿Vienes verdaderamente a adorar a Dios el día domingo en nuestra congregación? ¿Cantamos con fervor los himnos a Dios? ¿Venimos a la iglesia principalmente motivados por adorar a Dios o solo por cumplir? ¿Aprovechas toda enseñanza? ¿Aprovechas la predicación? ¿Aprovechas la escuela dominical? ¿Verdaderamente cuando estás acá estás presente o te has ido a otro lado en tu mente o en tu cuerpo? Mis hermanos, Dios nos ha dado su palabra, unos medios para crecer en la gracia, y no los conocemos, o si los conocemos no los practicamos como deberíamos hacer. Practiquémoslos, como dice nuestro pasaje, amemos y confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos con verdadero gozo inefable y glorioso para vivir desde ahora el mismo gozo de la salvación de nuestras almas.